¿A quién no le gusta acurrucarse con un buen libro? Soy Beca Duncan y esto es La Historia de las Cosas. Acompáñame a descubrir la historia del libro. Los sumerios por el año 3200 antes de nuestra era fueron los primeros en desarrollar la escritura cuneiforme, según la evidencia arqueológica. Sin embargo, los especialistas consideran al alfabeto fenicio el más extendido en su tiempo, pues tiene 22 signos que combinan modulaciones lingüísticas. En Egipto se desarrolló un sistema fonético de jeroglíficos, pero solo se utilizó como una guía de pronunciación. En la actualidad se considera al primer sistema alfabético el que fue desarrollado por poblaciones semíticas en el centro de Egipto alrededor del año 200 antes de nuestra era y se difundió hacia el norte durante 5 siglos, pero fueron los fenicios quienes lo difundieron en realidad por todo el Mediterráneo. Los soportes donde se ha escrito han cambiado con el tiempo. De cuevas, megalitos, tejidos vegetales, pieles, madera, arcilla, a finalmente el papel. La palabra libro deriva del latín liber o libri, que refiere a la membrana de la corteza de los árboles. La primera escritura se hizo sobre piedra y tablas de arcilla. Las primeras tablillas se hicieron en Mesopotamia, donde también las había de madera o marfil. Y el primer libro probablemente fue creado por los sumerios en el siglo 31 antes de nuestra era, así que es mucho más antiguo de lo que pensabas. En esa época, los documentos más valiosos se grababan en piedra o metales preciosos, como el famoso Código de Hammurabi o la Piedra Roseta. Estos escritos normalmente eran muy breves, sus escritores eran anónimos y su circulación muy escasa. Las primeras bibliotecas surgieron de la acumulación de estas tablillas, siendo las más famosas de la antigüedad las de Ebla y los templos de Babilonia y Nínive. El primer papel surgió en Egipto, donde se comenzaron a hacer rollos de papiro, y seguramente también fueron ellos los primeros en usar tinta. El papiro se obtiene de una planta llamada Cyperus papyrus, una especie acuática muy común en la zona del Nilo. Los egipcios cortaban el tallo de la planta en finas tiras, que se secaban al sol una sobre otra. Después las pulían para crear un tejido. Los rollos de papiro cambiaron completamente la forma de escribir. Por un lado, eran más lisos y tenían la capacidad de registrar más información. Además, eran más fáciles de manejar y transportar, así que rápidamente sustituyeron las tablas de arcilla. La llegada del papiro a Grecia es tardía, hacia el siglo VII antes de nuestra era. El pergamino, en cambio, era mucho más abundante y resistente. Este material era creado a partir de pieles curtidas de animales. Pérgamo era un centro de producción importante, de ahí el nombre de este material, y se tiene registro que desde el siglo II antes de nuestra era se puede decir que ya estaba disponible en el mercado. Los animales más usados para fabricarlos eran la cabra, la oveja, el carnero, la vaca y la ternera, pero la piel más apreciada era la vitela, que al estar hecha de un animal más joven era muy fina. La consolidación del alfabeto griego facilitó la escritura y la hizo más accesible a un mayor número de personas. Además, para la democracia griega, cualquier ciudadano libre, es decir, un hombre con propiedades que sabía leer y escribir, podría participar en el gobierno. Esto posibilitó la escritura no solo de textos burocráticos, sino que se comenzó a pensar en la autoría de los textos. En cuanto a las bibliotecas, hay registros de la importancia de la de Tebas en Egipto, pero sin duda, la Biblioteca de Alejandría, fundada por Ptolomeo I hacia el año 290 antes de nuestra era, se cree que pudo llegar a albergar 700.000 volúmenes. La otra gran biblioteca de la época fue la de Pérgamo, ampliada por Atalo I en el siglo II antes de nuestra era. En Atenas, la primera biblioteca se abrió hacia el 330 antes de nuestra era y a partir del siglo III experimentó un crecimiento en las bibliotecas públicas y las colecciones particulares, como las de Platón, Eurípides, Euclides y Aristóteles, entre otros. Los papiros también se hicieron populares en Roma por el comercio que tenían con los egipcios, pero también se utilizaban tablillas de madera. En uno de los bordes de la tablilla solían hacerse 2 agujeros por los que se pasaba un alambre o una cinta para sujetarlas, y así se protegían con 2 placas metálicas. Esto ya es un antecedente directo del libro actual. Al final del Imperio Romano también se adoptó la tercera forma histórica del libro, el códice. Con la creación de los libros, por supuesto que también surgió el negocio editorial. Esto se fue desarrollando a través del intercambio y la compra-venta de los libros. Se considera a Tito Pomponio Ático, escritor e historiador, como el primer editor romano. Él se hizo célebre por editar las obras de Cicerón.
En la Edad Media, la Iglesia fue la institución que desempeñó el papel predominante en cuanto a transmisión y conservación del conocimiento. Los monasterios fueron los centros donde se copiaba, leía y conservaban los manuscritos. Estos centros funcionaban como comunidades autosuficientes y muchos monjes se dedicaban solo a crear estos manuscritos. La producción de manuscritos se realizaba en una sala llamada scriptorum, donde se sentaban los amanuenses para copiar los textos. Estos se copiaban y se dejaba espacio suficiente para ilustrarlos con letras capitulares, títulos, viñetas y etc. Ahí llegaban los miniaturistas, que trazaban las figuras e ilustraciones a las que los iluminadores después daban el color y la luz, ya que se consideraban imágenes explicativas. De ahí nace la relación entre iluminar y colorear. A medida que avanzaba la Edad Media, se iba cuidando más el acabado y la presentación de los manuscritos, perfeccionando la caligrafía, las ilustraciones y las ornamentaciones. Uno de los manuscritos más icónicos de este periodo fue Comentarios al Apocalipsis de San Juan, llamado también Beato por ser producido por el monje Beatus del monasterio de Liébano. En la actualidad se conservan alrededor de 34 beatos enteros. En el siglo VIII surgió la escritura carolina, en una de las academias fundadas por Carlomagno. Este tipo de escritura se fue imponiendo poco a poco y comenzó a sustituir los documentos oficiales. Se le llamaron escrituras nacionales y este tipo de letra se utilizó hasta el siglo XII. Pero regresémonos un poquito. El papel como tal fue inventado en China en torno al 150 antes de nuestra era y pasaron 1000 años hasta su introducción a Europa. Esta se dio por dos vías. Una de ellas fue la española, a través de los árabes que instalaron el primer molino de papel traído desde Fez en el año 1150. La otra fue la italiana, donde el papel, procedente de Egipto, llegó hasta Montéfano y Venecia por el año de 1276. Su uso se generalizó a partir del siglo XV, sustituyendo al papiro y al pergamino. La técnica del impreso es un paso más en la historia del libro. Los primeros libros salidos de la imprenta fueron en el siglo XV, todavía imitando los códices, pero eran realizados con grabado en vez de ser manuscritos. Antes de utilizar la imprenta de tipos móviles, se realizaron otros mediante la técnica xilográfica de origen chino. El libro xilográfico consiste en imprimir una plancha de madera en la que se talló la imagen deseada. Se suele utilizar una sola matriz por página. Esta tecnología es originaria de China y una de las obras más antiguas de esta técnica se realizó en Japón en el año 770. Tradicionalmente se consideraba la imprenta de tipos móviles un invento europeo de mediados del siglo XV, pero lo cierto es que se trata de un invento chino. A partir del año 960, se utilizaron en China tipos móviles de madera para imprimir las grandes historias dinásticas. Se atribuye el invento a Pi Sheng, que en el año de 1045 fabricó los primeros tipos móviles de arcilla endurecida al fuego utilizando moldes de metal. En Europa debieron conocerse estos antecedentes a mediados del siglo XV, puesto que los viajes diplomáticos y comerciales con Oriente ya están constatados desde el año 1247. Sin embargo, se considera que la imprenta moderna se creó aproximadamente en el año 1440 en Estrasburgo por Johannes Gutenberg, a partir de la adaptación de una prensa de uva renana y utilizando tipos de móviles de plomo. En torno al año 1452, Gutenberg comienza a componer la Biblia de 42 líneas, también llamada Biblia Latina o Biblia de Gutenberg. La difusión de la imprenta es muy rápida por toda Europa, gracias a tipógrafos ambulantes que, desde Alemania, llevaron el invento a diferentes lugares. Entre ellos, el monasterio de Subiaco en Italia, en 1462, Cracovia, Basilea, Viena y París. En España, que se supone que la primera imprenta fue instalada en 1472 por Johann Parix en Segovia, donde imprimió en tipos romanos el primer libro en español conocido hasta la fecha, el Sinodal de Aguilafuente. A los impresos creados entre la fecha de aparición de la imprenta y el año 1500 se les denomina paleotipos o incunables. Esta palabra deriva del latín incunabula o en la cuna, en alusión al reciente nacimiento de la imprenta. El año 1500 como origen de la imprenta fue propuesto por Philippe Labbé en 1653, pero en muchos países la introducción de la imprenta se tardó alrededor de otros 50 años. Por lo tanto, se suele alargar el periodo de incunables a la misma cantidad de años. La mayoría de los incunables tienen más o menos las siguientes características. Suelen ser de gran formato. El papel es grueso y tiene muchas imperfecciones. No llevan pie de imprenta, carecen de portada, no tienen capitulares, les faltan las divisiones del texto. Están foliados, pero no paginados. No tienen signos de puntuación y presentan un uso exagerado de abreviaturas. Esto último lo hacían para aprovechar al máximo el papel, pues era muy caro.
En el siglo XIX, como consecuencia de la Revolución Industrial, el libro alcanzará un desarrollo desconocido hasta ese momento. A principios del siglo fue llegando a sectores más amplios de la población, y ya para el siglo XX, gracias al auge del periodismo y a la generalización de la educación, se fomentó el interés por la lectura. Los avances técnicos que consolidaron la mecanización de la imprenta en el siglo XIX fueron los siguientes: la utilización de la pasta de papel y la fabricación de la hoja de papel continuo, los nuevos procedimientos de composición mecánica de textos, linotipos y monotipio, también por las prensas de vapor y las rotativas, además de las técnicas de la ilustración como litografía, linotipia y fotograbado. A finales del siglo XX, la computación cambió la forma de construir los libros. Surgieron sistemas con luz infrarroja hasta la impresión digital, que todavía no era tan popular. Otro fenómeno de este periodo es la comercialización del libro y los cambios en la empresa editorial. En el siglo XX, la función del editor se independizó de la del impresor y el librero. Y en los últimos años, las plataformas de lectura han integrado otras tecnologías. Pero el impreso no ha sido reemplazado. Si bien el mercado de libros digitales cada año aumenta, aún no representa una gran amenaza para la tinta y el papel. Soy Beca Duncan y esto fue La Historia de las Cosas. Si te gustó, no se te olvide suscribirte y deja tus comentarios aquí abajo.